Hola a todos, hoy tengo el placer de presentar a Giselle Torino. Ella es cantante, autora y difusora del folclore argentino, muy ligada al universo cultural de Cosquín. Su libro se titula Cosquín, biografía no autorizada del festival y sus artistas. Este libro tiene más de 1600 páginas y recorre los 65 años del Festival Nacional de Folclore. Este no fue solamente un libro de investigación, también fue un libro de homenaje al folclore argentino y a aquellas personas que participaron y hicieron de su vida el canto. Si quieren encontrarla por redes sociales, la van a encontrar como @Giselle Torino. Vamos a darle la bienvenida a Giselle. Hola Giselle, bienvenida al espacio. Mil gracias por aceptar la invitación de estar acá en la entrevista. Muchas gracias. Hola, gracias a vos, Vicky, mucho gusto, encantada, también muy agradecida con Sandra Calvo por haberte hablado de este trabajo y bueno, acá desde la casa donde nacen las ideas de la maratón radial folclórica nacional e internacional, me vine a usurpar un ratito de este lugarcito que tanto queremos los que participamos de esta maratón y bueno, de acá también salió la idea del libro, ¿no? Dale, después te voy a hacer alguna preguntita de maratón para quien no sepa, que sepa a qué va el espacio y obviamente que lo sigan. Pero para empezar ¿por dónde empezó la escritura con vos? ¿Cuál fue ese proceso tuyo? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos? Hasta bueno, que llegaste a hacer este gigantesco libro que vamos a hablar después. Yo en realidad soy cantora y después difusora. Si bien mi papá era librero, sé que el contacto con los libros, la literatura y la lectura estuvo todo el tiempo de mi vida junto y me parecía que escribir un libro era una fantasía, era una cosa muy lejana a lo que yo estaba haciendo y interpretando canciones y después con el tiempo canté bastantes años. No es que dejé de cantar, pero bueno, los espacios si uno no los genera son un poco difíciles. Participé en su momento de concursos, prefestivales, la típica, el camino típico que hacemos casi todos los que nos gusta cantar o el folclore. Y después empecé a difundir así sin pensarlo. Empezamos a organizar conferencias de prensa con una locutora de una radio muy importante, Susana Bontempo, que ella había puesto Peña en Cosquín y ahí me agarró el bichito. Y después otra amiga, Gladys Juárez, que también es integrante de la maratón, me invitó a formar parte de su programa de radio y ahí dije, esto me gusta. Y esto me gusta y bueno, y ahí empezamos con la parte literaria, también del folclore, a indagar un poco más. Después, estando en esta radio que se llama Así es lo nuestro, empecé con el programa que se llama A que sí Córdoba, y después en Los Duendes de la Tarde, con ese el que nos quedamos, y ahí empecé a hacer un repaso de los 63 años en aquel momento del Festival de Cosquín. Y le digo a Luis Pinto, al dueño, me cedes unos 5 programas, yo los liquido así, como vienen. No, me llevó 43 programas, porque iba buscando y indagando, iba apareciendo cosas, pero todo como muy suelto, sin una solución de continuidad. Entonces un día una amiga me pide, me dice, préstame el pendrive de lo que hiciste, y yo le llevé un cuaderno de 100 hojas lleno de machetes, papelitos, papelotes, y me dice, no, esto tiene que quedar en un libro, acá hay mucha información ordenada que no la hay. No, le digo, pero seguro que en la comisión de folclore tiene que estar todo, tiene que estar las grillas, tiene que estar quienes subieron, quienes ganaron, los precosquines. Y fui a la comisión y, como decimos acá en Córdoba, di con tapera, no tenían nada, el encargado nunca estaba, nadie sabía nada. Entonces me hice de algunos libros que me prestaron, pero como libros de distintas épocas, ¿no? Y entonces empecé a ir a las hemerotecas de las universidades, después a la hemeroteca de la legislatura, y ahí realmente fueron unos divinos totales porque me podía quedar toda la tarde viendo los diarios de la época y ya con los diarios de la época, con fotografía de eso, empezó a completarse el diseño, el dibujo. Y bueno, se hizo un libro de 1600 páginas porque ahí están los ganadores de todos los que conseguí del Precosquín, que para mí es una cosa muy importante porque han salido grandes artistas que a veces ni siquiera llegaron al escenario, por ejemplo. Los últimos años sí se le ha dado un espacio a los ganadores en el escenario mayor durante el festival, pero hubo muchos años que los ganadores Precosquín eran como un hecho aislado que se hacía los primeros días del mes y grandes talentos, grandes talentos. Y después muchos artistas que subieron en estos 65 años, ya el último no, que fueron importantísimos algunos y que ya los hemos olvidado, ya sea porque han muerto o porque dejaron de cantar. Entonces hacemos una pequeña reseña de cada artista. Se fue haciendo largo.
Después, otra cosa que, como siempre decimos, nos guste o no, Cosquín es Cosquín porque en los festivales, hay festivales que ya cobijan muchísima más gente que Cosquín. Hay festivales de 40.000, de 50.000 personas, Cosquín sigue con 12.000, pero ¿qué pasa? Cosquín no duerme. Cosquín no es solamente el escenario a la noche, sino que es el Ateneo, que hoy se llama Congreso Argentino, que tiene sesión a toda la mañana, toda la tarde, los talleres culturales que se dictan en distintos lugares de la ciudad, que la gente participa libremente. Está en la Feria de Artesanías, que ya larga con el Precosquín, que ya es internacional también. El encuentro de los poetas con la gente, que es un espacio muy poco difundido y es precioso. Se hace por las tardes, entonces los poetas contactan con la gente, o cantan sus canciones, los más que todo para los autores, y después los espectáculos callejeros, que empezó siendo algo chiquito y hoy es algo que mueve 3.000, 4.000 personas por balneario. Entonces, eso es lo que tiene de particular Cosquín, y no por nada los artistas siguen matándose para ir a actuar ahí, porque es donde presentan temas nuevos, donde viene la propuesta nueva, y con las luces y sombras, ¿eh? Con luces y con sombras de estos 65 años. Vos en la construcción de tu libro, que fue básicamente mucha investigación, me imagino, ¿cuáles fueron los lugares donde pudiste buscar más información por si alguien tiene ganas que le gusta, le apasiona algo específico? ¿Cuál fue tu camino para, bueno, ahí dijiste lo de los diarios, que obviamente es un buen material, pero Sí, seguramente hubo otros caminos, ¿no? claro, yo conseguí algunos libros de la comisión, cada 25 años encarga un libro, ¿no es cierto? Entonces, para los 25 años encargo uno, para los 50 otro, y ahora sería para los 75, que faltan 10 años. Como yo te digo, yo no sé si voy a estar viva, pero tampoco sé si me lo encargarían a mí. Pero fue algo que nació de mis ganas de tener ordenada la información, y porque hay baches, ¿no es cierto? Porque la gente, el segundo libro fue de La Voz del Interior, que se completaron los últimos años, pero los primeros no, y así. Entonces, más allá de las revistas Folklore, otro libro, otro diario que se llamó Folcloreadas, que a mí me sirvió muchísimo, que estuvo vigente como 6 o 7 años. Reconozco que donde mayor información obtuve son en las hemerotecas. Las hemerotecas guardan los diarios de la época, ¿no es cierto? Que cada provincia tiene su diario archivado, y generalmente La Nación y el Clarín, que son las de alcance nacional. Entonces ellos tienen mes por mes, año por año. Lo que hace falta es tiempo, porque yo al principio tomaba notas, después ellos mismos me dijeron, no, señora, saque foto de la página, del pedazo que yo quería, y reconozco que ahí, sobre todo en la de la legislatura de Córdoba, es donde más cómoda me sentí, donde más paciencia me tuvieron, porque en otro lado o te cobran por tomo, o te demoran de un día para el otro, tenés que avisar qué día vas a ir para que te saquen ese tomo. Acá, por lo menos, las legislaturas se supone que en Córdoba tienen todos los diarios, más de los de circulación nacional, pero los que cubría Cosquín eran los de Córdoba, que fueron primero el diario Los Principios, después el diario Córdoba, hasta finalmente el diario La Voz del Interior, que subsiste hasta hoy. Y a veces yo veía los nacionales y había muy poca noticia, era como un recortecito, Festival de Cosquín, qué sé yo, salvo cuando en la época de Marvis, o cuando había más una cuestión más nacional, bueno, podían hacer algún artículo. Pero La Voz del Interior es como el que más cubría el escenario, cubría las peñas, cubría los callejeros, y bueno, más lo que yo tenía información propia, más lo que yo viví, de todo eso hicimos lo importante es que lo que se diga sea certero, bueno o Bien. malo, pero que sea certero. ¿Y tuviste que hacer alguna entrevista o conocer a alguien específico para tener información o fue todo de papel? Bueno, yo al estar con la maratón tengo Claro. contacto, y aparte por haber estado difundiendo en Cosquín y haber trabajado bastante en Salta, tenía mucha noticia verbal, noticia de boca en boca, materiales que me habían regalado, folletos, libros de lo que era Cosquín en distintas épocas. En la maratón, como te digo, muchos han participado, entonces siempre están los testimonios, pasó esto, pasó lo otro en el año tanto, pero es como todo como suelto, ¿no? Y ahora sí, me junté con algunas amigas, periodista Blanca Ruiz, que ella es correctora de libros, entonces tenía que tener algunos lineamientos. Con todo, cuando vio todo lo que era, se quería morir, pero cuando empezó a revisar me dice, y no podemos sacar nada porque está todo lindo, está todo interesante, no falta nadie, que por ejemplo lo de los Precoski.
Es algo muy, se habla mucho, pero nadie sabe quién ganó en todos los años que fueron. Y acá están los ganadores de los distintos rubros, porque hay muchos rubros. ¿Quisieras Entonces, me han explicar qué es un pre-Cosquín? Porque bueno, yo lo sé porque fui muchas veces, pero para los que están escuchando por primera vez, ¿querés explicar un poquito cómo es el sistema de Cosquín? años 70, em, sí, un poco antes, ya empiezan a aparecer los recomendados, ¿viste? Gente recomendada de fulano, de tal, de los artistas grandes o del intendente o de alguien. Entonces por ahí subían fuera de grilla muchos artistas, ¿no? Buenos, algunos buenos, otros más o menos. Y la gente empezó como a decir, "No, este no estaba en la grilla o este, ¿de dónde aparece?". La misma gente se empezó a quejar por estas figuras que aparecían como fuera de programa. Entonces, en el año 72, ya se había hecho ante porque se hacía, se premiaba, por ejemplo, en los años 60 se premiaba la mejor delegación que subía al escenario, el mejor cantor, el mejor conjunto, por ejemplo, pero como unos premios en general. En cambio, en el 72 se empieza a hacer por rubro, pero cuando fuera del Festival de Cosquín. Se empieza en el año, por ejemplo, las sedes que están interesadas, los lugares que están interesados de tener un pre-Cosquín, organizan en su localidad un pre-festival y ahí salen elegidos. Hubo subsedes, sedes de subsedes, o sea que había que pasar a veces 3 etapas para llegar al Festival de Cosquín, al pre-Cosquín. Esto antes estaba en manos privadas, cualquier privado podía organizar la subsede, por supuesto comunicándose con la Comisión de Folclore, pidiendo las autorizaciones, conseguían el jurado, conseguían la sede, un trabajo es muy tedioso y muy largo hacer también un pre-cosquín. Tenés que recibir los inscriptos, lo bueno es que, por ejemplo, por ahora, espero que no cambie, que uno no es de una ciudad y puede participar en el pre-cosquín de otra ciudad. Y después uno, saliendo ya de haber clasificado en esa subsede, llegaba a Cosquín, o bien tenía que participar de una provincial, si había participado de un pueblo más chico, y así llegaba al pre-Cosquín. Durante el año, los que organizan el pre-Cosquín se reúnen para marcar los lineamientos de cómo va a ir siendo, y también hay veedores del Festival de Cosquín que viajan a esas subsedes para controlar que todo marche como debe ser, ¿no es cierto? Que las clasificaciones estén bien hechas, que las categorías estén bien hechas, y con eso es como un sueño largo. Para el que participamos de los pre-Cosquín, es un sueño y mucha energía y mucho estrés, porque a veces empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la mañana. Vos sos cantora, ya la voz no existe a esa hora. Pero bueno, eso era el pre-Cosquín y eso es y va a seguir siendo. Entonces llegan a Cosquín los primeros días de enero y durante esos primeros semanas, 2 semanas, se hace la final nacional. Y ahí, de ahí salen los ganadores de cada rubro. Y hay gente que viene de lugares inhóspitos, de lugares muy lejos, con mucho sacrificio, porque acá no se paga nada, todo lo paga el participante, digamos, ¿no? Entonces es un sacrificio y bueno, hoy hablábamos del tema de la sede, de cuando el que está encargado de la sede se encarga y le importa la gente y cuando no le importa y andan solo los chicos dando vuelta sin un norte, hemos visto todo, lo hemos visto todo. Pero lo bueno que ahora en estos últimos años los ganadores pre-Cosquín han tenido sus reconocimientos con su tiempo sobre el escenario. Eso es lo rescatable, que para eso tendría que haber sido siempre. Muchas veces por cuestiones de tiempo, porque estaban los artistas grandes o porque venía un recomendado, el pre-Cosquín quedaba bajo el escenario. Entonces, bueno, a mí, yo que participé, me parece una instancia importantísima y hay valores increíbles porque el jurado, son buenos los jurados, entonces no llega cualquiera al Precosquín. Y bueno, pero también tener la buena estrella del que ganó porque triunfó fuera del festival y va a subir al festival también. Una Abel Pinto, una Sole no pasaron jamás por un Precosquín y sin embargo son ídolos. Tal Los cual. nocheros participaron de la sede Salta y los bocharon un montón de veces en Salta. Y Ay, no. bueno, cuando fueron por su parte, cuando van por su lado, ganaron. Fueron, subieron, los vio Cacho tirado en un bar de Cosquín y subieron. La buena estrella también está, en los artistas sobre todo, creo, que es indispensable. De una. Y contame un poquito de la maratón, cómo se relaciona con todo este contenido de Cosquín y también, obviamente, con tu libro. Bueno, la maratón es parte de otro evento distinto,
si bien los fundadores creo que se conocieron en Cosquín, ¿no es Ah, cierto? mira. Porque también las reuniones mensuales de una entidad que se llama ONCROF, y de ahí van saliendo distintas propuestas, este, van haciendo propuestas como fue ANCROF, que era la Asociación de Cronistas Argentinos de Folclore, y Luis Pinto, dueño de casa, él se le ocurrió esto de la Maratón Radial Folclórica Nacional, que ahora es internacional, porque participa gente del extranjero, generalmente argentinos radicados en otros países y tiene su programa como el tuyo. Entonces, hace 31 años, él empezó con esta idea y se fue haciendo más grande, más grande. Comenzó en Brance, provincia de Buenos Aires, después les pareció que lo podían llevar a otra emisora. Por supuesto, tiene que haber la voluntad de una radio local de ofrecerse como anfitrión durante 2 días o 3 días, ofrecer comida y estadía. O sea, los maratonistas se pagan el traslado, pero la municipalidad o la radio se tiene que encargar de proveer alimento y para dormir esos 3 días. Y es muy emocionante porque cada 2 horas van cambiando los programas. O sea, de bien que sale un programa de Salta, después sale un programa de Catamarca, otro del sur, otro de Santa Fe, y aparte la convivencia que se provoca durante esos 3 días, a mí, bueno, me encanta, me emociona. Pues soy como Sandra, soy muy fana de la maratón porque es una hermandad de gente que estamos en lo mismo, que nos gusta lo mismo, que es difundir, y bueno, estamos ahí como alumnitos, porque el jefe nos tiene marcando el paso, pero cuando las cosas salen bien es muy lindo porque ya nace otra y viene otra. Bueno, ahora la situación económica está un poco difícil, entonces, bueno, estamos esperando que den la voz de Aura para la próxima. Y ahí nos conocimos con Sandra y ahí, bueno, se hace una amistad y lo lindo, como hablamos recién con Luis, que ella cuenta del trabajo de otro, yo cuento del trabajo de otro. Ahora otro colega nuestro editó un libro que se llama Samba de mi Esperanza, Roberto Mercado de Mendoza, Sandra con su Somos Radio. Entonces nos pasamos y nos repartimos la información para seguir difundiéndola, ¿no? De No una. solamente esos 3 días. ¿Querés contar un poquito de Luis que me dijiste que estás en la casa, en el lugar de él, en el espacio de él, ¿no? Sí, ahí no lo veo ahora. Ah, Está en la casita donde hacemos el programa, esta es la ah, radio, se llama Victoria Díaz, el estudio, y esta es la mira. radio donde sale de los Duendes de la Tarde, que es el programa que hemos unificado con Luis. Y bueno, te digo que nos divertimos mucho. Eso a mí lo que más me gusta, difundir el folclore, y creo que con el humor o con la broma uno no se olvida más de algunos datos y cosas que tiras. Y recordar, siempre lo digo, no hay que olvidar el pasado. Difundamos todo lo nuevo. Hay muchos artistas que son muy, muy famosos que por ahí no necesitan de nosotros, pero hay muchos artistas que sí, y nos gusta difundirlos y decir por lo menos 2 palabras de ese artista. O si pasamos una canción, decir quién es el autor. Muy importante, el autor y el compositor, que muchas veces se los olvida o se pone versión de Tamara Castro, de Chaqueño, y no son ellos los autores. Entonces, un poquito de docencia, tratar de hacer con esto. Y ahora con este libro, bueno, es por lo menos a los difusores, porque en principio lo hice pensando en ellos, pero me ha llegado así mensajes de gente que participó de los pre-Cosquín, y dice, ay, ver mi nombre, que yo gané en el año tanto Malambo, nosotros ganamos como dúo. Y bueno, y es muy lindo porque ellos no se veían reflejados en ningún lado, quedaron en la historia. Entonces, sería muy lindo. Y yo también le sugerí a la comisión, tanto en el libro como ayer en una nota, que qué lindo sería que 20 minutos o 30 de cada noche del festival se invitara a aquellos viejos artistas que todavía están y que están en condiciones, muchos están en condiciones y están muy bien para cantar un par de temitas y no olvidarlos, porque fueron consagración en algún momento, o fueron revelación, o fueron ganadores de Precosquín, y qué sé, yo creo que les costaría poco hacer eso, pero por ahí la sugerencia no les va, ¿viste? Lo primero lo comercial ahora. Después vemos de qué se trata, con qué llenamos el escenario. Eso Tal es lo cual. triste. Sí, viste, cambia todo. ¿Vos seguís cantando? ¿Todavía te presentás? En este momento no, porque tuve un problema de laringe, pero sí ya empecé de a poco, vocalizar de a poco, por lo menos para despuntar el vicio, cantar en algunos lados. Pero la verdad que el tema de la difusión y bueno, ahora lo que es difundir un libro,
que las redes ayudan mucho, pero imagínate, yo soy de la época del lápiz y el papel, o sea que todo lo que me explican chicos como vos, jovencito, que hace esto, que el reel, que la historia, es como si me hablaran en chino básico, pero bueno, papel y lápiz, anoto, hago lo que puedo, hago lo que puedo. Así que agradezco muy mucho que gente como vos tan joven se interese de saber qué es lo que estamos haciendo. Sí, tal cual. No, es que un poco la idea del canal es eso, difundir, porque hay muchos autores del interior, ¿no? Bueno, yo también soy del interior, soy de Viedma, y que hay mucha producción y también, bueno, vos tanto como Sandra muestran los procesos bien sociales, ¿no? Porque nosotros tenemos los autores de ficción, como yo que hago ficción, pero ustedes que son los de no ficción, cuentan la historia de los lugares, o sea, es súper rico porque es como vos decís, uno cree que eso está guardado en algún lugar, pero no está guardado. Si alguien no se toma el trabajo, se olvida. Y bueno, igual que las efemérides folclóricas argentinas, que lo hacía un colega nuestro, bueno, un maestro, Juan Carlos Fiorillo, él falleció y bueno, yo empecé a como continuar con registrar las efemérides folclóricas, entonces bueno, vendrá el próximo trabajo basado en eso, continuando con este trabajo que es para los difusores, ¿no? En principio, pero todos los que quieran hacer programa o tener noticia de lo que va pasando, queda registrado, qué es lo importante, qué es lo que pasaba con este libro, que hasta periodistas de Cosquín me dijeron, por fin tenemos algo en orden de lo que ocurrió. Después que hay un poco de ficción, porque pasan cosas fantásticas en estos festivales también, no vayan a creer, hay duendes, hay cosas raras y son parte de la historia. Y entonces yo como digo, son luces y sombras, porque todas las cosas de la vida no es todo bello, no es todo feo ni es todo bello, pero si hay una narración o poder contar y que quede ese testimonio, hoy gracias a Dios al internet, todo queda guardado y a mí me dolió mucho que la comisión no hubiera todo. Tendría que haber registro, las grillas, quién subió en cada año, quiénes ganaron, quiénes tuvieron que... No, 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 no tenían absolutamente nada. Y con todo, si yo hubiera seguido nombrando en detalle, por ejemplo, todas las personas que pasaron por el Ateneo Folclórico, que es es la parte donde se ven los artistas plásticos, los escritores, tienen un gran valor importante y mucho espacio escritores, artistas plásticos, gente que hace historiadores, por ejemplo, está todo eso en el Congreso argentino. Pude poner qué temas se abarca en cada año, porque si yo pongo cada panelista, tengo que hacer 2 tomos más, muchísimo, igual que los encuentros de los poetas con la gente, que es la parte literaria. Bueno, ahí era imposible decir a qué hora terminaba ese encuentro, porque venían muchos autores fantasiosos y era hermoso la conversación y siempre un músico que tocaba la guitarra. Y era un cosquincito paralelo, pero era más, como te digo, más literario, más literario. Ahí conocí muchos autores también. Y es bueno resaltar eso porque también a veces se asocia mucho la música a Cosquín y Cosquín reúne a todos los artistas, ¿viste? Por ahí esas cosas no se saben y es importante nombrarlo. No, y muchos, por ejemplo, artistas que a lo mejor no suben al escenario porque no los contrataron o no los llamaron, posiblemente estén en algún panel del Congreso o estén en los encuentros de los poetas con la gente. Eh, Triste, pero bueno, por lo menos ellos van, aunque sea solos, a hacer la suya, a mostrar su trabajo, porque eso no se los puede prohibir nadie. Y bueno, y si se quieren contactar con nosotros mejor, entonces eso va quedando, en el caso mío quede registrado, aunque sea en un papel. Tal cual. Y si tendrías que darle algún consejo a alguien que quiere escribir y nada, que eso, que tiene algún interés en particular o ha vivido mucho, una experiencia, bueno, en tu ejemplo fue Cosquín y que sos cantora, pero ¿cuál es el consejo que le darías a alguien que quiere escribir un tema en particular? Bueno, esto todavía no podría dar porque es mi primer libro y es un libro de crónicas, o sea, no hay una creación propia mía. Pero soy hija de librero y de editor, mi papá era editor también. Y yo recuerdo que muchos autores venían todo escrito a mano, porque o a máquina, con su libro, y lo llevaban a muchas editoriales. ¿Viste? Iba el autor, como caso tuyo, por las editoriales y bueno, si a la editorial no le interesaba el rubro o no le parecía que lo tuyo era bueno, no, te lo devolvían, te decían en otra ocasión lo llamamos y yo lo veía siempre tan frustrante a eso, lo veía muy frustrante porque digo, ¿y qué pasa si a otra persona sí le gusta lo que esta persona escribe?
como pasó con muchos autores. Entonces ahora, gracias a, no sé, a una ampliación de cabeza o qué fue, hay editoriales, como en el caso mío, autores de Argentina, pero hay Duncan, hay varias editoriales que ellos te editan. Por supuesto, tenés que cargar con los gastos vos, lo que vos quieras. Ellos te van a ayudar a corregir, te van a poner un corrector, te van a ayudar, o si vos necesitas que te guíen en alguna parte literaria o lo que sea, pero vos tenés el derecho de editar lo que vos quieras. ¿Mm? O sea, ya no se le devuelve el manuscrito a nadie y decir, no me interesa lo que vos haces. Vos ahora podés publicar y bueno, estar en vos y el editorial, en función de cómo vaya el libro, va a tener más repercusión. Pero me encanta eso de poder escribir sin que nadie te diga, no, lo tuyo no va a gustar, o lo tuyo no es para acá o para esta provincia. No sé, yo creo que eso que ha nacido ahora de que vos puedes libremente editar y te quedaste con ganas de escribir un libro de poesía, de relato, de fantasía, de fábula, lo puedas hacer sin que nadie te diga si lo tuyo es lindo o feo. Ellos lo que hacen sí ayudarte en lo que hace redacción, ortografía. Si ven que el libro se está yendo del tema, ellos te avisan, te dicen, mira, fíjate acá, fíjate allá, pero el decir puedo editar. En el caso mío, ¿qué ocurrió? El largo del libro, la cantidad de contenido, y se pensó hacerlo en 3 tomos, pero la experiencia nos dice que haciéndolo en 3 tomos, los segundos tomos no se venden o no se piden. Entonces dije, prefiero algo largo, que sea digital, que la gente lo tenga en su casa, en la computadora, lo lee cuando puede. Y en el caso de los difusores, como lo querés difundir a un artista viejo, busca ahí la reseña y lo lees en el momento. Entonces, eso a mí me alegra mucho de que cualquiera que quiera escribir hoy lo puede hacer. Tal cual. Sí. Ahí lo voy a mostrar un segundito para quien quiera. Está en formato digital y obviamente se puede adquirir. Y yo abajo en la descripción del video voy a poner los datos para quien quiera poder conocerlo. Y además también porque más allá, la no ficción es re importante porque deja un montón de contenido a nivel informático, porque todos los periodistas o cualquier persona que quiera escribir algo sobre Cosquín va a ir a tu libro, o sea, básicamente. Entonces es súper importante. Yo he ido a muchos libros, he ido a diarios, he ido a las revistas folclóricas que había en aquella época. Todos recurrimos a otros para ver cómo armamos, distinto de una ficción, creo que eso es distinto y sale todo de la cabeza, pero a nivel de crónicas, a nivel de, de dato histórico, sí, va a salir sí o sí. Cuando pongan Cosquín, va a salir, sí. Aparte Tal está a cual. un precio muy accesible que me decían que no podía ser porque era muy barato. Le digo, pero es porque uno no es conocido y tiene que pagar ese derecho de piso. Entonces está en nosotros difundirlo, mandárselo a los difusores, por lo menos para que lo tengan y vean el contenido, por más largo que sea, ¿no es cierto? De una. Y te voy a hacer la última preguntita que se lo hago a todos. Es que vos cuando estuviste creando el libro, tipeando, o sea, haciendo toda la parte del proceso, ¿lo hiciste con algún animalito, con algún perrito, una mascota? ¿Tenés alguien que te acompaña cuando creas libros o lo haces sola? No, como te digo, este es el primero y Ujú. tenía mi perro que se llamaba Rubius y yo me había ido a vivir de una casa muy grande a un departamentito muy pequeño, o sea que la más de la mitad del libro estuvo acostado en mis pies porque era mi Ah, compañero de alma y yo no andaba un poco enferma y no lo podía sacar, entonces salía solo y yo volvía, o sea, a la mañana trabajo, soy empleada pública y él veía que yo me levantaba a la tarde y ya se sentaba al lado de la computadora y no era solamente escribir el libro, yo hago cursos, hago charlas, todos por Zoom, y él ahí calentándome los pies, lamentablemente falleció, pero es mm. un compañerito del alma. Realmente es lindo tener una mascota mientras uno hace estas cosas. O algún compañero que no haga ruido, ¿no? Sí, tal cual. Yo tengo mi gata y ella siempre se pone al lado y por eso siempre los traigo porque creo que los escritores de todos los géneros, ficción, no ficción y demás, siempre tenemos un compañero animalito dando vueltas, así que yo siempre los traigo porque es importante mencionarlos. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Las compilaremos en otra oportunidad. Tal cual. Mil gracias por tu tiempo y por estar acá y bueno, todos los datos van a quedar en descripción para que te busquen. Bueno, gracias Vicky, me alegro que, como decimos, sos de otro palo porque vos estás decir, sos escritora de ficción y que hagas este espacio y nos dé la oportunidad de contar lo que hacemos es muy importante para nosotros. Aparte vamos a replicar esta nota seguramente. Seguro. Sí, seguro, Besos. seguro.
Mil gracias. Chao, Chao, chao. chao.